no únicamente en Primera de Corintios 12, sino también en Romanos 12. Entonces, en la primera sesión vimos la importancia de entender que los dones están vigentes. En la segunda sesión aprendimos lo que tenía que ver con la llenura del Espíritu Santo, y en la tercera sesión mencionamos aspectos relacionados con los dones del Espíritu Santo. Mostramos que no solamente son los de Primera de Corintios 12, sino también los de Romanos 12, y que de alguna forma en ambos textos eso se relaciona con las funciones de los creyentes en el cuerpo de Cristo. Entonces, mis amados hermanos, a todos gracia y paz. Veo que ya se está iniciando la transmisión. Creo que podemos orarle al Señor y comenzar. Vamos a orarle al Señor, amados hermanos, para entregarle al Señor este tiempo, este espacio, y bueno, que el Señor nos guíe en todas las cosas, que todo provenga de Él, porque todo es por Él y para Él. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, porque tú nos permites, Señor, reunirnos por medio de este espacio, Señor, porque tú nos permites, Señor, tener comunión contigo, Señor. Y en esta noche, Señor, nos acercamos a ti, Señor, humillados delante de ti, Señor, rogando tu gracia y tu misericordia, Señor. Te pedimos, Señor, que extiendas tu mano en esta noche, Señor, que podamos, Señor, recibir, Señor, aquello que tienes para nosotros. Trae, Señor, revelación, trae aceite fresco, Señor. Permítenos comprender los misterios que están en tu palabra, para así también poderlos experimentar. Ayúdanos y llévanos, Señor, a tener una experiencia más y más profunda con el Espíritu Santo, aquel que tú enviaste, Padre eterno, y que lo has enviado para consolarnos, para acompañarnos, para guiarnos a toda verdad, para fortalecernos y para revelarnos el misterio de Cristo. Señor, guarda este tiempo, Señor. Protege, Señor, a los hermanos. Señor, ponemos delante de ti las conexiones y todo, Señor, esto lo hacemos para la gloria de tu santo nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, gracia y paz. Bendiciones a todos mis amados hermanos. En esta ocasión vamos a continuar este tema acerca de los dones del Espíritu Santo. A partir de hoy vamos a comenzar a describir de una manera exhaustiva cada uno de los dones del Espíritu Santo. A partir de hoy vamos a comenzar a profundizar en lo que la palabra del Señor nos describe acerca de los dones del Espíritu Santo. De alguna forma, los dones del Espíritu Santo han sido tratados a lo largo de la historia, han sido demostrados a lo largo de la historia, y la iglesia ha experimentado los dones del Espíritu Santo, pero quizás de alguna manera no hemos profundizado en ellos con respecto a la revelación bíblica. Y es necesario para nosotros experimentar la revelación de la palabra del Señor, la revelación de estos temas, para también experimentar estos asuntos. Por medio de la revelación viene el entendimiento, y luego de ese entendimiento viene una experiencia. El Señor no solamente quiere darnos los dones, sino que quiere que nosotros entendamos para qué nos da los dones, a fin de que podamos administrarlos de la manera adecuada y de esa forma poder cumplir lo que hay en su corazón. Entonces, mis amados hermanos, en esta sesión vamos a hablar acerca del don de enseñanza y el don de palabra de ciencia o palabra de conocimiento. Le pedimos a todos los hermanos que por favor silencien sus micrófonos para que podamos escuchar todos los hermanos la transmisión. Gracias. Romanos capítulo 12 nos habla del que enseña. Eso es lo que nos dice Romanos capítulo 12. Primera de Corintios 12 nos habla del que tiene don de palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Estas tres expresiones que encontramos, estas tres manifestaciones que encontramos en Romanos 12 y Primera de Corintios 12, de alguna manera tienen una relación estrecha con el ministerio de la palabra o el ministerio del maestro. Vamos a ir comprendiendo todas estas cosas poco a poco. Es interesante
porque este don que se le conoce como palabra de ciencia, se le llama palabra de ciencia, pero en algunas escuelas carismáticas y en algunos lugares, ¿sí? Tiene la percepción de que este don es un don enfocado en una manifestación en la cual tiene que ver con conocer los asuntos de las personas. Este don no se llama don de ciencia, este don se llama palabra de ciencia, el don se llama don de palabra de ciencia, no se llama don de ciencia, sino palabra de ciencia. Y en la definición de ambas palabras y en su conjunto y su uso en las escrituras, esto nos va a revelar de qué trata este don. Porque este don, como lo venía mencionando, en algunos lugares ha sido interpretado como un don que el Señor nos da para conocer aspectos particulares de las personas. Por ejemplo, el caso de nuestro encuentro con del Señor con la mujer samaritana en Juan capítulo 4. ¿Qué es lo que el Señor le dice a la mujer samaritana? Le dice, ve y llama a tu marido. Y la mujer le dice, no tengo marido. Y el Señor le dice, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Qué es lo que le dice la mujer samaritana? Le dice, Señor, me parece que eres profeta. Entonces, cuando vemos esa manifestación del don de Cristo, porque todos los dones son de Cristo y han sido dados a la iglesia por medio del Espíritu Santo como regalo, pero inicialmente parten de Cristo, y en el ministerio de Cristo vemos estos dones expresarse. Todos los dones se expresan en el ministerio de Cristo. Pero es interesante que cuando el Señor, el Espíritu, le muestra ese asunto particular de esa mujer, al decirle 5 maridos has tenido, esa mujer no le dijo, ¿qué palabra de ciencia tienes? Le dijo, Señor, me parece que eres profeta. Esa manifestación es una manifestación del Espíritu Santo, pero tiene que ver más con el don de la profecía. Y lo menciono porque cuando se habla de palabra de ciencia, en algunas escuelas carismáticas se da a entender que tiene que ver con conocer aspectos de las personas. Eso hace parte del don de profecía, pero no del don de palabra de ciencia, porque el don se llama palabra de ciencia. ¿Y por qué estas dos palabras no se llaman ciencia, sino palabra de ciencia? Esa palabra es logos y ciencia es gnosis. Así que el don se llama logos gnosis. ¿Qué significa logos? Logos significa palabra, pero una de las interpretaciones de logos es discurso, discurso, discurso de ciencia o gnosis, que es conocimiento, conocimiento. Así que de alguna manera vemos en este don una manifestación de un discurso de conocimiento. No es una mención de un aspecto particular. 5 maridos has tenido, no es un discurso. Y son 2 dones. En esta sesión vamos a hablar de palabra de ciencia y en la próxima sesión vamos a hablar de palabra de sabiduría. Son 2 dones, logos gnosis y logos sofía. Discurso de ciencia y discurso de sabiduría. Ambos dones tienen que ver con un discurso, es decir, que tiene que ver con un aspecto que de alguna forma está vinculado a la enseñanza. También nos muestra la palabra en Romanos 12, el don de enseñanza. Vamos a ir describiendo este aspecto de la palabra de ciencia y del don de enseñanza para entender sus diferencias y cómo se complementan y qué es lo que el Señor nos quiere llevar a comprender de estos aspectos. Entonces, para esto vamos a entrar un poco en lo que significa la gnosis. Es necesario que entendamos esa palabra ciencia o conocimiento. La palabra del Señor nunca usa la palabra gnosis, ciencia o conocimiento para describir asuntos particulares y específicos de las personas, sino que lo hace siempre para describir aspectos relacionados con la mente de Dios. Esa palabra
gnosis se traduce como conocimiento, pero hay otra palabra que también se ha traducido como conocimiento y es la palabra epignosis. Hay dos palabras, epignosis y gnosis. Epignosis y gnosis. Y ambas palabras han sido traducidas como conocimiento o ciencia. Y cuando leemos varios textos de la Escritura, nos encontramos con esa palabra, ciencia o conocimiento. Pero a veces es la palabra epignosis y a veces es la palabra gnosis. Recordemos que el don es palabra de gnosis, no palabra de epignosis. Pero hay una diferencia entre epignosis y gnosis. Y vamos a entrar en la mente del Señor acerca de todos estos asuntos. Yo sé que muchos hermanos ya han escuchado este compartir, pero es necesario volverlo a reproducir, volverlo a escuchar para que el Señor de alguna forma afirme nuestros corazones en estas realidades y comprendamos un poco más acerca de la mente de Dios. Esa palabra epignosis, sabemos que la palabra gnosis es ciencia o conocimiento, esa palabra epi significa alto o significa pleno. Nos muestra entonces la escritura que esa palabra epignosis significa el pleno conocimiento o el conocimiento alto. Esa palabra epignosis yace y parte de la mente de Dios. No parte del hombre, no parte de la tierra, procede del Padre, procede de Cristo y nos la trae el Espíritu Santo. Aparece 20 veces en la escritura la palabra epignosis. Y vamos a leer algunos versículos que mencionan la palabra epignosis. Abramos nuestras Biblias en Efesios capítulo 4, verso 13. Efesios capítulo 4, verso 13. La palabra del Señor dice lo siguiente. Efesios 4, verso 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vemos entonces esa palabra del conocimiento del Hijo de Dios. Allí la palabra conocimiento no es gnosis, es la palabra epignosis, epignosis. Y nos dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, esto es algo y es materia de otro tema, y del conocimiento, la epignosis del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura. Entonces nos está mostrando una medida. El texto nos dice hasta que todos lleguemos, algunos, todos, la iglesia, el cuerpo de Cristo, lleguemos. Entonces la epignosis es una meta. Es por eso dice lleguemos. Es la plenitud del entendimiento de Cristo. La iglesia debe llegar, debe experimentar. Y tanto tú como yo hemos experimentado parcialmente aspectos de la mente de Cristo, aspectos de la mente de Dios. Pero el Señor quiere que nosotros lleguemos a experimentar la mente de Cristo, que cada vez más y más experimentemos la mente de Cristo y podamos profundizar en su mente, no solamente en su entendimiento, sino en la experiencia misma basándonos en su entendimiento. La epignosis es la mente de Cristo, es su conocimiento y su experiencia en la vida de la iglesia. Vamos a leer otro texto, hermanos. Colosenses capítulo 1, verso 9 y 10. Colosenses capítulo 1, verso 9 y 10. Dice lo siguiente: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad
en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Nota el primer versículo. Dice, sean llenos del conocimiento de su voluntad. Esa palabra conocimiento no es gnosis. Esa palabra conocimiento es epignosis. Pero ahora nos muestra que es la epignosis de su voluntad. En el primer versículo vimos que es una medida y que debíamos alcanzar esa medida, que éramos llamados a experimentar un crecimiento en la medida del conocimiento del Hijo de Dios. Pero en este versículo estamos viendo que está relacionado con ser llenos del conocimiento de su voluntad, de la epignosis de su voluntad. Y dicen toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es interesante porque en la escritura encontramos muchos textos que separan ambas palabras entre sabiduría, inteligencia, sabiduría, entendimiento, sabiduría, conocimiento. Por eso es palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Pero en esta ocasión estamos hablando de palabra de ciencia. Estamos definiendo términos bíblicos, apostólicos, para poder avanzar del conocimiento de la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Reunir todas las cosas en Cristo. Efesios 1:10. Hacer de Cristo la cabeza de todo. De esta epignosis somos llenos, del entendimiento y de la mente de Cristo, también referente a la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que Cristo sea la cabeza de todas las cosas, no solamente de la iglesia, ni solamente de todo principado y potestad, sino de todas las cosas. Y hay una dispensación del cumplimiento de los tiempos. Eso se va a ir cumpliendo por medio de dispensaciones. Y eso se va a cumplir al final de los tiempos. La plenitud de esa realidad se va a demostrar al final de los tiempos, cuando el Señor regrese y va a someter finalmente todas las cosas. Él ha venido sometiendo todas las cosas y ha venido venciendo todas las cosas, pero ha tenido paciencia para que todos nosotros procedamos al arrepentimiento. Pero la palabra del Señor nos revela que al final de los tiempos, Él va a descender, va a enfrentar a la bestia, va a lanzar a la bestia, el falso profeta, vivos al lago de fuego, va a reinar sobre la tierra y allí lo vemos a Él siendo la cabeza de todas las cosas. Eso se va a cumplir de una manera literal y objetiva en el reino de Cristo. Allí vemos el cumplimiento literal de la voluntad del Padre, pero comienza a cumplirse de una manera subjetiva y espiritual en nuestra vida, porque nuestros pensamientos deben girar u orbitar alrededor de Cristo. Nuestras emociones, nuestra voluntad. Cuando nosotros nos apartamos del pecado, estamos haciendo la voluntad del Padre, porque nos estamos santificando y consagrándonos para girar en torno a Cristo. Y es importante, y mencionábamos en la sesión anterior, que es importante entender la voluntad del Padre y el misterio de su voluntad para la ejecución de los dones, porque los dones trabajan en pos de hacer la voluntad del Padre. El propósito de los dones es hacer que Cristo sea la cabeza de todas las cosas. No viene la profecía porque sí, no vienen las lenguas y la interpretación de lenguas porque sí, no hay milagros y sanidades porque sí, no hay palabra de ciencia y de sabiduría porque sí, no hay discernimiento de espíritus porque sí, no hay donde presidir porque sí, sino que todo esto son herramientas que el Señor nos ha dado para cooperar
en el cumplimiento de su voluntad. Y es que Cristo sea la cabeza de todas las cosas. Y esto inicia en la iglesia, haciendo que la iglesia esté encabezada a Cristo, que verdaderamente Cristo sea la cabeza de la iglesia, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero de alguna manera nosotros podemos entender que cuando nosotros nos apartamos del Señor, cuando nosotros andamos en pecado, cuando nosotros no hacemos la voluntad del Señor, cuando nosotros no nos comprometemos con el Señor, entonces de alguna forma nos estamos separando de la cabeza. Y sabemos que cuando el pámpano se separa de la vid, no da fruto. Entonces, todo el cuerpo de Cristo, todos los miembros deben estar sincronizados. Y los dones, de alguna forma nos muestra la palabra que tienen que ver con las funciones. Las funciones. Entonces, todos los dones tienen que moverse en el cuerpo. Si los dones no se mueven en el cuerpo, pues el cuerpo no se mueve. El cuerpo de Cristo está vivo. Entonces, todas las funciones de los miembros y los dones deben moverse en todos los dones. No solamente un don ni solamente dos. Todos los dones, porque todos los dones hacen parte de las funciones. Entonces, vemos acerca de ser llenos de la epignosis de la voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Luego dice el verso 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en la epignosis. Vuelve a usar la palabra, no dice gnosis, en la epignosis de Dios. Entonces nos muestra cómo es un aspecto que tiene que ver con el crecimiento, lo mismo que vimos en el verso anterior, en el texto de Efesios. La epignosis es la meta, es decir, que se puede crecer en la epignosis de Dios, experimentar más y más de su epignosis. Vamos a leer otro texto, vamos a leer varios textos, porque esto es muy importante, porque esta es la base para entender los demás dones, es la base para comprender. No solamente es experimentar los dones, la iglesia ha experimentado los dones y Dios le ha dado dones tremendos a hombres, pero no saben qué hacer con eso. Y antes han hecho cosas que de alguna forma no han traído beneficio para el cuerpo de Cristo ni para el testimonio de la iglesia, porque no han tenido en su corazón una revelación de qué se debe hacer con estos dones. Entonces, por eso es que es importante estos temas, por eso es que es importante afirmarnos en la razón por la cual recibimos los dones, porque hemos recibido dones y vamos a experimentar estos dones y estos dones van a madurar, pero vamos a tener en nuestro entendimiento una claridad sobre el uso de estos dones. Efesios capítulo 1, verso 17. Vamos a ver qué dice Efesios capítulo 1, verso 17. Dice lo siguiente, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Ven? En Colosenses dice sabiduría e inteligencia espiritual. Y en Efesios dice sabiduría y revelación. Hay una relación entre inteligencia espiritual, entre conocimiento, entre revelación. Hay una relación entre ellos. Vamos a comprender esto. Pero dice que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. La palabra conocimiento también allí es epignosis. La epignosis se manifiesta en el creyente, se manifiesta como sabiduría y revelación. Por eso dice espíritu de sabiduría y de revelación en la epignosis de él. Así que la consecuencia de haber tenido un encuentro con la epignosis de Dios es la sabiduría y la revelación en nuestro espíritu, que afecta de alguna forma nuestra alma para rendirse nuestra alma al Señor. Colosenses capítulo 3, verso 9 y verso 10. Colosenses 3, verso 9 y verso 10. Dice lo siguiente, dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo hombre, del nuevo,
el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dos palabras que encontramos aquí: despojarse y revestirse. Dice, despojándonos del viejo hombre y revestirnos del nuevo hombre. Dos palabras: despojarnos y revestirnos. Este nuevo hombre, que es Cristo, en nosotros, ¿sí?, se está renovando, porque nuestra alma cede a la nueva naturaleza, porque somos participantes de la naturaleza divina. Entonces, este nuevo hombre, que es Cristo en nosotros, y nuestra alma, de alguna forma, cediendo al entendimiento, consagrándose y permitiendo que la vida de Cristo esté en el alma, esto es la renovación. Porque la manera de accesar a esa realidad es renovando mi entendimiento. Esa palabra renovación, por eso dice renovación, dice del que lo creó se va renovando, renovando hasta el conocimiento pleno. Allí la palabra conocimiento pleno es epignosis. Es interesante porque Reina Valera allí sí le colocó pleno. Entonces no le colocó solamente conocimiento, sino que allí le colocó pleno, porque es plenitud del conocimiento, epignosis o conocimiento alto. Esa palabra epi en el griego significa alto, alto. Entonces, epignosis. Entonces vemos que esa palabra renovación, renovación, es una palabra que destaca la escritura. Y esa palabra renovar es renovar mi entendimiento. Por eso dice renovándonos hasta, nos muestra de nuevo que es algo que estamos alcanzando. Es una medida, de alguna forma es una meta. Debemos llegar a esta experiencia. Entonces, hasta el conocimiento pleno, es decir, hasta la epignosis. Romanos capítulo 12 nos habla y nos habla acerca de renovar nuestro entendimiento. Esa renovación tiene un tiempo y esto es hasta la epignosis, es decir, que constantemente estamos en la búsqueda de esta epignosis que es la mente de Cristo. Si no es algo ajeno a Dios, no es algo que procede de nosotros, no es algo que buscamos en nosotros mismos, no es algo que buscamos en nuestro exterior, es algo que viene del trono del Padre, es algo que viene de la mente del Padre, es algo que viene de la mente de Cristo. Entonces, ¿qué es la epignosis? ¿Qué es? Definamos la epignosis, definamos esta palabra. Es la forma específica del entendimiento de Cristo. Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 1:13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Es la forma, mira cómo dice la forma, retén la forma, porque hay una forma, hay una manera, y es la forma y la manera de Dios. No es nuestra propia interpretación, es la interpretación de Dios, porque es la forma. La epignosis está relacionada con la intención de Dios, con el entendimiento de Dios y con la intención por la cual Él nos envió y nos envía sus palabras. Vamos a poner un ejemplo acerca de esto. Todos nosotros podemos opinar y dar nuestro propio punto de vista de acuerdo a nuestro entendimiento acerca de algo, pero siempre hay una única forma, un único punto de vista que es certero, ¿sí? Y ese punto de vista, el cual debemos aceptar, es el punto de vista de Dios. Pero cuando nosotros damos un punto de vista o hablamos, ¿sí? Nosotros esas palabras las transmitimos con una intención. Y hay personas que malinterpretan las palabras que salen de nuestra boca. Son experiencias respecto a la comunicación de los seres humanos. Pueden malinterpretar, dicen, ay, eso, yo pensé que habías dicho esto y te referías a esto. Entonces uno dice, no, yo me refería a esto. Porque hay una intención en nuestro corazón y dos personas pueden decir las mismas palabras con intenciones diferentes. Entonces, esto de la epignosis no solamente es la palabra, es la intención del corazón de Dios. Entonces hay una forma, una única forma, retén la forma, la manera,
esa manera es la intención de Dios. Por eso, hermanos, yo defiendo y comparto que no hay interpretaciones de la palabra, ¿no? Porque cuando el Señor nos entregó su palabra, había una intención en su corazón, ¿sí? No había muchas intenciones, porque eso es un aspecto que el Señor nos muestra en su palabra. El Señor no tiene muchas personalidades, sino que el Señor nos muestra una senda, una única intención. El hombre ha malinterpretado y de estas interpretaciones de textos han salido herejías y movimientos hasta nuestros días. Pero cuando el Señor inspiró su palabra, lo hizo con una intención. Y es nuestro deber humillarnos delante del Señor para que Él nos revele su intención. Entonces, esa intención es la epignosis. Y esa intención de Dios es la única intención y la única interpretación. Retén la forma, la manera. No existen interpretaciones, solamente hay una, y es la del Padre. Y debemos rogarle al Señor que nos revele la manera correcta, que tiene que ver con aquello que Él tiene en su corazón. Entonces, es interesante porque esto es la epignosis. La epignosis refleja el entendimiento de Cristo, refleja su intención, la intención del Padre, pero también refleja el entendimiento del Padre y de Cristo. Y esta epignosis es acerca de su voluntad y acerca de Cristo. Siempre es así, como lo acabamos de leer, acerca de la voluntad del Padre y acerca de Cristo. Esto es la epignosis. Es un término complejo y es profundo, y el Señor escogió de alguna forma entregarnos la palabra y que la palabra del Señor llegara a nosotros con todos estos misterios para que nosotros nos acercáramos a Él y de alguna forma el Señor pudiese revelarnos aspectos que hay en su corazón. Vamos a definir algunos conceptos que nos muestra la palabra del Señor para poder entender esto de la gnosis o el conocimiento, ¿sí? Y este aspecto de la epignosis y de la gnosis. Vamos a definir algunos conceptos. Nosotros sabemos, por lo que nos dice la palabra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, que el ser humano es espíritu, alma, cuerpo. No es únicamente alma, no es únicamente cuerpo, sino que es espíritu, alma y cuerpo. Y hay una experiencia del creyente desde su espíritu que afecta su alma y dirige su cuerpo. El alma es la mente, las emociones y la voluntad. Y de alguna forma hay unas palabras que encontramos en la escritura que las hemos leído, están en los versículos de los textos de la Biblia, pero a veces se nos dificulta un poco entender este aspecto de estas palabras con respecto a la experiencia de la revelación. Entonces vamos a definir algunas palabras. Una de ellas, corazón. ¿Qué es el corazón? La Biblia habla del corazón. Por ejemplo, en Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y al referirse al corazón, no se refiere al músculo que bombea sangre, sino que el corazón es la puerta entre el espíritu humano y el alma humana. Cuando buscamos la palabra corazón y lo buscamos en una concordancia exhaustiva, notamos que a veces el corazón se describe con funciones que son del espíritu y a veces se describe con funciones que son del alma. Entonces notamos que el corazón es la palabra que el Señor nos dio para definir esa puerta entre el espíritu y el alma, esa conexión, ¿sí? Entonces, esto es lo que es el corazón. Sabemos que hemos experimentado la regeneración de nuestro espíritu y el Espíritu Santo ha venido a habitar en nuestro espíritu humano, ¿sí? Pero ha comenzado a hacer una obra el Señor desde nuestro espíritu para que nuestra alma sea renovada. Nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Y eso es salvar el alma, salvarla de nosotros mismos, salvarla de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, esa es la palabra corazón, es una conexión, una puerta que está entre el espíritu humano
y el alma. La palabra mente. ¿Qué es la palabra mente? ¿Qué significa la palabra mente? La palabra mente o la mente es la actividad del pensamiento. No únicamente el pensamiento es algo, la mente es la actividad de ese pensamiento, es el aspecto invisible del cerebro, es el proceso del pensamiento, es un aspecto del alma, la mente. Pero entonces, ¿qué es el entendimiento? ¿Qué es el entendimiento? El entendimiento es la consecuencia del proceso del pensamiento. Eso es lo que es el entendimiento. ¿Qué son los paradigmas? Los paradigmas son pensamientos determinados acerca de algo. Eso es lo que significa paradigma, ¿sí? Como se ha definido, digamos, en general. Son maneras de pensar sobre asuntos determinados. Entonces, el entendimiento es la perspectiva individual y autónoma de cada persona, que luego se convierte en su intelecto. Eso es el entendimiento. El entendimiento es la consecuencia de esa actividad mental. Estamos definiendo términos humanos. Tienen alguna relación, pero vamos a ver por qué es importante ver esto. Porque hay una palabra interesante que nos muestra la escritura, y la palabra revelación. Esa palabra revelación, que en griego es apocalipsis, significa quitar la cubierta o rasgar el velo, ¿sí? Y esta palabra revelación es el proceso divino, es un proceso divino, es algo que hace Dios, no es algo que hacemos nosotros. Es un proceso divino, exclusivo de Dios, en el cual Él deposita de su epignosis en el hombre. Esto es revelación. Todo parte de la epignosis. La epignosis no está en nosotros, ya lo vimos. La epignosis está en Cristo, en el Padre, y es acerca de su voluntad y acerca de Cristo, en la mente de Cristo. Pero esa transición o esa obra en la cual el Padre toma de su epignosis para depositarla en el hombre, la Biblia le llama revelación. A veces decimos revelación. Tengamos revelación, oremos por revelación. Pero estamos viendo estos términos de una manera más profunda para que podamos entender y poder experimentar y ver a qué se refiere este don del cual estamos tratando. Entonces, hay una diferencia entre epignosis y gnosis. Ya vimos lo que era la epignosis, que es la mente de Cristo. Es la mente de Cristo. Y esto lo trae el Espíritu Santo por medio de la revelación, ¿sí? Por medio de la revelación. La revelación, amados hermanos, no llega a la mente, no llega a la mente, no llega al alma, ¿sí? Porque la mente hace parte del alma, sino que llega al espíritu humano y pasa por el corazón. Allí llega la revelación al corazón del hombre. Allí llega la revelación, no llega a la mente. Si la revelación llegara a la mente, tuviésemos nosotros revelación solo con leer libros de hermanos o escuchar prédicas. Nosotros no obtenemos revelación así, porque es algo que trae el Espíritu Santo. Es algo que trae el Espíritu Santo. Y a veces cuando nos exponemos a textos de hermanos y a prédicas, el Espíritu Santo usa eso para traer revelación. Pero los hombres muestran cosas, pero el que enseña todas las cosas es el Espíritu Santo. Los hombres no enseñan, el que enseña es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo usa prédicas, usa textos, usa circunstancias para que tengamos revelación acerca de Cristo y de la voluntad del Padre. Siempre ese es el énfasis y siempre será así. Entonces, la mente no puede interpretar al Espíritu Santo, ni esta mente de alguna forma puede descifrar la revelación, ¿sí? Es el espíritu humano el que recibe esta revelación. Es el espíritu humano. Y es interpretada por el corazón. La revelación de la epignosis que trae el Espíritu Santo llega al espíritu humano
y el corazón interpreta esa revelación. Y cuando llega esa revelación al corazón, la revelación es luz, porque nuestro Señor Jesucristo es luz. Y todo lo que procede del Padre es luz, porque en Él no hay tinieblas. Así que la revelación es luz. Y con esa luz que llega a nuestro corazón, se alumbra nuestro corazón, y como es la puerta entre el espíritu y el alma, se alumbra nuestro entendimiento. Pero primero llega al corazón. Por eso dice, sobre toda cosa guardada, guarda el corazón. Porque si no has guardado tu corazón, eso es un tropiezo para que no experimentes una real y genuina revelación. Entonces, esa revelación alumbra nuestro entendimiento. Esa palabra entendimiento en el griego es dianoia. Esa palabra dianoia son dos palabras, dia y noia. Dia es profundo, dia tiene que ver con la profundidad, ¿sí? Tiene que ver con mirar de lado a lado, es lo que dice el griego. Y esa palabra noia, que ahí viene la palabra nous, que es la palabra mente. Por eso esa palabra dianoia, que es entendimiento, nos muestra que el entendimiento está en la mente. Entonces, dianoia es el entendimiento que está en la mente. Y cuando leemos nosotros, amados hermanos, Efesios 4:18, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Es decir, oscurecido. La palabra es dianoia escotizo, porque el entendimiento del hombre está en tinieblas. El entendimiento del hombre que está fuera del Señor está en tinieblas. Pero no nos jactemos, porque ahora estamos en el Señor, debemos avanzar, porque Él va trayendo luz tras luz sobre muchos asuntos. Luz tras luz. Cuando Martín Lutero, que fue como esa estrella de la mañana junto con Juan Hus, recibió revelación de que el clericalismo y la pornocracia papal era algo errado, algo de las tinieblas, y el Señor trae luz a ellos, Él les trae la estrella de la mañana, no les trae el sol. Por eso ellos salieron de allí, pero muchas cosas todavía tenían. Y por eso a lo largo de la historia el Espíritu Santo comenzó a depurar la iglesia. Después de un periodo de 1000 años que duró el oscurantismo, el Espíritu Santo usa 500 años para ir pasando a la iglesia de transición en transición, de etapa en etapa y trayendo luz tras luz tras luz. El entendimiento que hoy la iglesia tiene no lo tenía Lutero en su tiempo, pero lo que Lutero tenía en su tiempo era una luz tremenda y en su tiempo era una poderosa y preciosa revelación, porque durante 1000 años no habían visto lo que vio Lutero. Hubo hombres, hermanos, que vieron cosas como Juan Hus, que estuvieron antes de él. Pero lo que queremos decir es que la revelación es preciosa. Pero a pesar de que Lutero había tenido luz y había entendido que la salvación era por gracia, porque estaba estudiando un texto de Romanos para enseñarlo y el Espíritu Santo le trajo revelación. Se alumbró su entendimiento. Por eso dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Ese nombre oscurantismo. Es interesante, ¿no? Y el Señor nos ha dado es la estrella de la mañana. Nos da un destello de luz. Y a veces con un destello de luz nos jactamos y nos creemos superiores a nuestros hermanos. Necesitamos luz tras luz, tras luz, tras luz, tras luz. Siempre necesitamos luz. Siempre. Entonces en Efesios capítulo 1, verso 18, Pablo dice lo siguiente, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Es lo mismo. En la primera parte, bueno, realmente es en Efesios 4 cuando él dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, pero en Efesios 1 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, de vuestra dianoia, fotizo dianoia. Pues ahora el entendimiento ha recibido luz porque la revelación es luz. La revelación es luz. Entonces, la mente tiene entendimiento profundo o superficial, porque esa palabra dianoia significa pensamiento profundo.
¿sí? Cuando tú tienes un pensamiento, el pensamiento no es profundo, pero cuando ejercita ese mismo pensamiento se vuelve un entendimiento, sea para bien o para mal. Y cuando es algo para mal, es un entendimiento entenebrecido. Cuando es para bien, que es Cristo, es que han sido alumbrados los ojos de vuestro entendimiento. Entonces, el entendimiento puede ser profundo o puede ser superficial. Cuando el entendimiento acepta y recibe la revelación, esta se vuelve gnosis. ¿Ven todo el proceso desde epignosis a gnosis? La epignosis está en el Padre, está en Dios. Y el Espíritu Santo trae de esa epignosis por un proceso que se llama revelación a nuestro corazón, que al ser alumbrado alumbra nuestro entendimiento. Y cuando nuestro entendimiento acepta y recibe esa revelación, esto se vuelve lo que la palabra de Dios llama gnosis, que es conocimiento de Dios. De la gnosis es el conocimiento de Dios, que se obtiene de la epignosis. Estoy repitiendo lo mismo porque sé que es importante. Y esta epignosis ha sido depositada, ¿sí? Por medio de este proceso llamado revelación que trajo el Espíritu Santo. La gnosis, por eso 1 Corintios 13 dice, en parte conocemos y en parte profetizamos, ¿sí? Mas cuando venga lo que es perfecto, que es el Señor en su reino, todo lo que es en parte terminará. Y mira cómo dice, es un texto que de hecho usan los cesacionistas. Dice, porque la profecía cesará y cesarán las lenguas. Mira cómo dice, esta es la parte que no dicen los cesacionistas, porque si no, la doctrina decae. Y la ciencia acabará. La ciencia. O sea, no puede acabar. Ellos dicen que eso se refiere a este tiempo, pero no puede acabar la ciencia, porque si no, en este momento no entenderíamos las escrituras, porque esa ciencia es gnosis. Entonces dice que la ciencia va a acabar. ¿En qué sentido va a terminar? Cuando Cristo venga o partamos con Él y estemos en su presencia, ¿sí? Durmamos, estemos delante de Él, ya no vamos a conocer en parte, sino que vamos a conocer plenamente. Vamos a experimentar este conocimiento plenamente. Entonces, todo lo que es en parte terminará. Entonces, la gnosis es una parte. La epignosis es la mente de Cristo. Y recibimos por el Espíritu Santo un fragmento, fragmentos, y seguimos recibiendo fragmentos. Y esa es la riqueza de la iglesia. La riqueza de la iglesia es que recibe esta experiencia y todos nosotros conocemos en parte el Señor. Profetizamos en parte también, ¿sí? Y entre todos juntos podemos ver, y es por eso que la iglesia debe estar junta, podemos ver la plenitud de Cristo y experimentar la plenitud de Cristo. La palabra gnosis aparece 28 veces en la Biblia. Una de ellas es en Romanos capítulo 15, verso 14, dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. Esa palabra ya no es epignosis, sino que es gnosis. De tal manera que podéis amonestarnos los unos a los otros, amonestarse los unos a los otros. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esa gnosis? ¿Cuál es ese objetivo de experimentar las revelaciones de la epignosis en nuestro entendimiento y tener conocimiento de Dios? No es un conocimiento intelectual, ya vimos que no es intelectual, porque no se obtiene de esa manera, como se obtiene el conocimiento intelectual, es algo espiritual. ¿Cuál es el objetivo? Es convertirse en el fruto del Espíritu, ¿sí? Porque la gnosis, esta gnosis, este conocimiento, es la semilla, es una semillita. Y su objetivo es convertirse en el fruto del Espíritu, en dominio propio, como dice segunda de Pedro 1:6, que dice, añadid al conocimiento, a la gnosis, dominio propio. Porque el fruto del Espíritu
es lo que brota y lo que surge de la revelación. Eso evidencia que la persona ha tenido una buena digestión de la revelación. Cuando ves hermanos y hermanas que tienen revelación, que hablan de revelación, pero no ves el fruto del Espíritu, es porque no ha tenido una buena digestión. El propósito del conocimiento, de la gnosis, de esta revelación, es añadir dominio propio. El dominio propio brota. Y cuando brota, cuando tú comes un alimento, ese alimento tiene un objetivo, ¿sí? Tiene un objetivo. El objetivo de este alimento, que es el conocimiento de Dios, es que se convierta en dominio propio. Mira, es interesante, pero Pedro dice dominio propio. O sea, hace un énfasis en ese aspecto. El dominio propio es parte del fruto del Espíritu en Gálatas capítulo 5. Entonces, otro objetivo de la gnosis es gobernar nuestros pensamientos. Gobernar nuestros pensamientos. Que tus pensamientos orbiten las 24 horas alrededor de Cristo. Esto es parte del misterio de la voluntad del Padre. Efesios capítulo 2 nos dice, habla acerca de los hijos de ira, que hacen la voluntad de su carne, número 1, y número 2, de sus pensamientos. El Señor no quiere que nosotros andemos conforme a lo que nuestra mente, en esa actividad mental, sino que obremos conforme a la revelación. Entonces, ese es el objetivo de la gnosis, el objetivo del conocimiento de Dios, el objetivo de la revelación, el objetivo de la revelación de Cristo, y es que se apodere de nuestros pensamientos. Ese apoderamiento no va a suceder como una subyugación de parte del Señor, ¿sí? Sino que eso va a suceder cuando nosotros tomemos nuestra decisión. Nosotros tomamos la decisión de permitirle al Señor que Él se apodere de nuestros pensamientos de una manera sana, ¿sí? Porque tomamos la decisión, aceptamos la revelación, recibimos la revelación y nos comprometemos con esa revelación. Entonces, amados hermanos, después de comentar todo este proceso, desde la epignosis a la gnosis, ¿sí? Notamos entonces que a algunos hermanos se les concede el don de expresar la gnosis en un discurso. Y ese discurso lo llamamos enseñanza. Ese es el proceso. La enseñanza no surge de la capacidad intelectual, surge de este proceso. La palabra es logos gnosis, discurso de conocimiento, y logos sofía, discurso de sabiduría. Entonces, algunos hermanos reciben el don de poder expresar en un discurso todo este proceso. Otros hermanos no reciben el don, pero también reciben esta experiencia, porque esta experiencia es para toda la iglesia. Pero algunos hermanos reciben el don de poder expresar esta experiencia y manifestarla en un discurso para que de alguna forma el Señor use eso para edificar a la iglesia. Usa eso para mostrar a la iglesia, el Espíritu Santo es el que trae revelación. Entonces, ambos hacen parte del ministerio del maestro, lo que es la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría hacen parte del ministerio del maestro, pero hay algunas diferencias entre ellos. La palabra de ciencia está enfocada en el entendimiento, como lo vimos ya, en el entendimiento, y la palabra de sabiduría en la conducta. Esto lo vamos a ver en la otra sesión, pero la palabra de ciencia está enfocada en el entendimiento. Tener palabra de ciencia o palabra de sabiduría no significa que somos maestros, porque el ministerio del maestro es un ministerio, es decir, una diaconía, porque eso es esa es la palabra que usa allí para decir ministerio, diaconía, es decir, un servicio. Es algo que es constante, es algo que es permanente. Cuando un don de palabra de ciencia y de sabiduría maduran, se puede convertir en un ministerio, ¿sí? Pero el don de enseñanza es algo diferente, es algo distinto. Este ya no aparece en 1 Corintios 12, sino en Romanos 12:7, y habla acerca
de la enseñanza. Y hay una diferencia allí con respecto a eso, porque nosotros podemos tener el don de palabra de ciencia. El Señor nos da la experiencia de expresar una palabra de ciencia o una palabra de sabiduría. A veces sucede que hay hermanos que tienen este don y el Señor los usa y ellos pueden expresar un don de estos y ya los hermanos creen que por eso son maestros, cuando realmente tienen que madurar el don y madurar el hermano. Pero vemos entonces en Romanos 12:7 esa palabra enseñanza y tiene una variación y vamos a ver a qué se refiere. Esa palabra es la palabra didasco, que significa enseñar o instruir, instruir. Esa palabra viene de la palabra didaqué, que se tradujo como la palabra doctrina. O sea que la palabra doctrina y enseñanza están ligadas. Mateo 22:33. ¿Qué dice Mateo 22:33? Dice que ellos, dice, oyendo esto la gente se admiraban de su doctrina, de la doctrina de Cristo, de su didaqué. La didaqué es la doctrina de Cristo que él recibió del Padre y es la doctrina del Padre que es también la doctrina de Cristo. Y también la doctrina de los apóstoles, Hechos 2:42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que es la doctrina de Cristo, la didaqué. Esta didaqué o instrucción es la exposición de la gnosis. Es la exposición de la gnosis. Esa palabra manifestar en el griego significa exponer. Cuando habla acerca de manifestar los dones, se exponen los dones de Cristo. Los dones de Cristo no son para que estén ocultos. Hay reglas, sabemos que hay reglas en algunos dones. De eso vamos a hablar más adelante. Y de todos los dones vamos a hablar con profundidad, que el Señor nos conceda ese espacio, nos dé esa gracia. Pero entonces, la didaqué es la exposición de la gnosis y se expone por medio del ministerio de la palabra. Decía que ellos se ocupaban en el ministerio de la palabra y de la oración. Y por eso iniciamos con este don, porque de alguna manera siempre esta experiencia de la iglesia exponiéndose a la enseñanza y a la doctrina es el fundamento, porque con eso el Señor trae el fundamento. De la palabra de ciencia es la expresión del conocimiento de Dios que ha recibido por revelación, pero el don de enseñanza es la capacidad del Espíritu Santo para administrar el conjunto de las palabras de ciencia y de sabiduría, para compartirlo a la iglesia en el momento exacto conforme a la dirección del Espíritu. ¿Notan la diferencia? El que tiene una palabra de ciencia la tiene y la quiere decir y la quiere soltar. Pero el que tiene el don de enseñanza tiene una capacidad para administrar todas las palabras de ciencia y de sabiduría que le han sido entregadas. Y por lo menos de los apóstoles se dice que ellos eran administradores de los misterios de Dios. Esa palabra administración es una palabra que circula alrededor de los ministerios. Administración. Entonces el maestro administra todas las palabras de ciencia y todas las palabras de sabiduría que tiene para compartirlo a la iglesia, ojo, en el momento exacto. No es cuando al maestro se le ocurre, ¿sí? Ni tampoco cuando considera que es el momento, es cuando el Espíritu de Dios le indica, le indica. Sobre esto hay mucho por mencionar, pero sé que los hermanos han tenido experiencia con esto. Entonces, cuando vemos esto, el ministerio del maestro no siempre enseña lo mismo, como si solamente hubiese una enseñanza, a menos que el Señor se lo indique. Porque a veces el Señor le puede indicar a una persona, habla de esto y repite y repite y repite. Por eso el apóstol Pablo lo dice. Yo no me canso de repetirle siempre lo mismo. Entonces vuelve y repite porque el Señor le indica que debe repetir. Entonces hay una voz del Espíritu hablándole al maestro, indicándole, hoy es esto. Y si al maestro lo invitan durante un mes a dar por 30 días 30 enseñanzas, puede ser
que el Espíritu Santo le dé 30 enseñanzas, no una o dos o tres. Eso es lo maravilloso de esa experiencia del don de enseñanza. El don de enseñanza, que es esa sensibilidad de administrar, ¿sí? Las palabras de ciencia y de sabiduría, cuando esto se reúne y madura, porque es un asunto de madurez, se convierte en el ministerio del maestro. Entonces, esto va madurando, va creciendo y cada vez la persona tiene más y más depósito. Y el Señor le da una gracia especial para enseñar y una sensibilidad, porque no solamente es tener la capacidad de enseñar, sino tener la sensibilidad para saber los temas que el Señor quiere entregar. A veces tú puedes llegar a un lugar y quieres hablar de algo y el Señor te dice, no, eso no, es esto. Y no, pero quiero hablar de esto, no, eso no, es esto. Eso puede suceder. Esto es el don de enseñanza. Entonces, mis amados hermanos, en esta sesión hemos observado este don de palabra de ciencia y este don de enseñanza. En la próxima sesión, si el Señor nos permite, si el Señor nos concede, vamos a mirar el don de palabra de sabiduría. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes, mis hermanos. Bendiciones a todos. Amén. Amén, hermano. Amén, hermano. Amén. 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 Gloria al Señor. Amén. Bendito alabado sea el Señor. Bueno, damos las gracias al Señor por permitirnos esta comunión, primeramente con Él y con su palabra. Damos las gracias a nuestro hermano Juan David, a quien el Señor ha sabido usar para poder transmitir no solamente algo sobre el Espíritu Santo, sino basado en el mismo don, para comunicar con la gracia su palabra. Entonces, hermanos, vamos a terminar. Son las 8:16 en este momento, invitándolos para que continúen con nosotros en este tema del Espíritu Santo, sus dones, el fruto y todo lo relacionado con su poder, esta gracia que el Señor nos dio para la iglesia, para edificar, para establecer ministerios y también para que los santos sean perfeccionados por medio de ellos, a fin de que ellos edifiquen el cuerpo de Cristo. ¿Quisieras terminar, Juan, orando por la palabra para ahora sí cerrar del todo? Amén, mi hermano. Padre, te damos gracias porque tú, Señor, nos has revelado a tu Hijo. Gracias, Señor, porque hoy podemos confesar lo que confesó Pedro en aquel día, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, rendimos nuestro corazón a ti. Anhelamos experimentar la revelación que nos has traído, Señor. Te pido, Señor, que para este tiempo y para este momento y para este remanente, Señor, derrames, Señor, poderosa revelación, aceite fresco, pero también aceite denso, que podamos experimentar las especias de este aceite, Señor, que verdaderamente podamos experimentar esta revelación, Señor. Espíritu Santo, abre la palabra para nosotros, que entrega palabra de ciencia y de sabiduría a todos los hermanos, Señor. Y derrama, Señor, estos dones, Señor, y levanta maestros y da dones de enseñanza, Señor, porque necesitamos ser edificados por ti. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo. Sella esta palabra en nuestro corazón, Señor, que prevalezca tu voz y no la voz del hombre, Señor, que prevalezca la intención de tu corazón y no la intención del hombre. Señor, que todo sea hecho para tu gloria, Señor. Porque ¿qué sería de nosotros si tú no hubieses ido a la cruz? Pero fuiste a la cruz, moriste
y resucitaste, Señor. Y te damos gracias por tan gran misericordia, Señor. Nos rendimos delante de ti. Ábrenos tu palabra, Padre. Revélanos el misterio de tu voluntad y el misterio de Cristo. Y que podamos experimentar esta revelación, Señor, dando un fruto de tu Espíritu. Que tu Espíritu dé ese fruto, Señor, en nosotros. Podamos experimentar el gozo, la paz, el amor, el dominio propio, Señor. Que podamos, Señor, experimentar el carácter de Cristo como la consecuencia de esa revelación. Gracias, Padre Celestial. Guarda a todos los hermanos, bendícelos y cércalos. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. 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 Amén, mi hermano. Amén. Gracias, Padre. Amén. Bueno, hermanos, vamos a cerrar. Me disculpan que en el cierre sea de pronto muy brusco, pero tenemos que terminar la sesión. Luego, nuestro hermano les va a compartir el link. Bueno, el link no. Vamos a subir esta enseñanza a la plataforma de YouTube para que ustedes la puedan volver a tener y si la quieren compartir con otros, entonces de esa manera se multiplica la palabra. Nuestra labor es comunicar el evangelio del reino y todas esas palabras lo incluyen. Y la multiplicación de este evangelio no solamente es porque lo hagamos nosotros, sino porque le demos a compartir a otros el pan. Entonces, un abrazo desde Cali para los hermanos que nos visitan, que se añaden a nosotros, a este compartir desde otras ciudades, desde Estados Unidos, desde Chile, etcétera.